Ahora vamos a ver un poco el laboratorio número 4, el del taller de simulación de circuitos. Vamos a ir directamente a los ejercicios. El primero es el 4.4a, que dice que para el circuito en la figura 4.1 se obtenga la potencia de la fuente de 3 volts, que es esta por acá, la corriente en la fuente de 4, el voltaje en la resistencia de 6, y todo eso para cada uno de los valores de la resistencia, esta R, que sería un corto, un abierto, un ohmio y 10 ohmios. Entonces vamos a ver cómo realizar esto. Bueno, ahí tenemos el circuito ya completamente armado. Hay que tener presente que, digamos, aquí lo difícil es más que todo esto, ¿verdad? Que es la fuente dependiente. Que esta fuente dependiente hay que recordar que se agrega con componentes y después buscamos, no es esta fuente de corriente normal, sino es una fuente de corriente de comportamiento arbitrario, esta que está aquí. Vean que cuando uno agrega esa siempre viene una función, que la corriente es función de algo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, en este caso, estamos diciendo que la corriente es función o es exactamente igual, porque ese es este caso, ¿verdad? Exactamente igual a la corriente en el resistor 1. Y aquí hay que tomar en cuenta, eso sí, la dirección de la corriente en el resistor 1. Porque si nosotros vemos acá, se ve que la dirección de esta corriente es de acá hacia acá, ¿verdad? De derecha a izquierda. Y entonces hay que colocar este resistor para que la dirección de la corriente quede de esa misma manera. Vamos a correr un momento la simulación nada más para que vean en qué dirección está la corriente. ¿Ven? Entonces eso es importante. El resistor tiene que quedar colocado de manera que la corriente quede en esta dirección. Recuerden que eso se hace rotando el resistor, ¿verdad? El resistor por defecto tiene esta dirección si cuando uno lo ingresa, digamos. Si uno pone, por ejemplo, R y le da una sola vuelta, este R14, por ejemplo, queda justamente en esa misma dirección, ¿verdad? Pero siempre es bueno comprobarlo aún así, ¿verdad? Es importante comprobarlo aún así. Entonces, con esto pues ya definimos esta fuente que es la dependiente, y lo otro es que para especificar el cambio en este resistor, que es el R10, ¿verdad? Que es en el que se llama R en el folleto, tenemos que poner este parámetro RL, digamos, entre corchetes, y con eso ya definimos que es un parámetro. Así ya el resistor, digamos, queda con un parámetro que se puede variar. Después de eso vamos a establecer cuál va a ser la lista de valores en el que va a variar RL. Y para eso hacemos una directiva .step del parámetro RL en esta lista. O sea, son solamente 4 valores. El primer valor es el corto. ¿Por qué no ponemos 0? Bueno, porque no se puede, realmente no se puede poner 0. Entonces hay que poner un valor lo más cercano a 0. En este caso estoy poniendo 1 exponente menos 30, que más bien tal vez es una exageración, ¿verdad? Podría haber sido mucho menor a eso, ¿verdad? Y aún así sería muy cercano a 0. Después el siguiente es un ohmio, 10 ohmios, y por último 1 exponente 30, que es otra vez, en este caso, un corto, perdón, un abierto. O sea, una resistencia extremadamente grande que hace que entre este punto y este punto, pues realmente casi que no haya flujo de corriente del todo, ¿verdad? Igualmente no se puede poner infinito, no existe. O por lo menos no se puede poner porque falla la simulación. Entonces hay que poner algo bien grande. En este caso estoy poniendo 1 exponente 30. Ya con eso quedan las cuatro posibilidades que me piden, ¿verdad? Después de eso voy a medir la potencia de la fuente 3. Y vean que yo lo defino como el voltaje en A menos el voltaje en B multiplicado por la corriente ahí, ¿verdad? Y vean que la corriente está en esta dirección, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces el voltaje en A menos el voltaje en B multiplicado por la corriente, eso ya ustedes saben que me va a dar la potencia, ¿verdad? Esa corriente IV1
en esta dirección, verán que está en, digamos, siempre va a ser negativa, ¿verdad? Y VA menos VB me va a dar un positivo, y con eso entonces, digamos, quedamos correctamente con la convención pasiva de potencia, que dice que si un elemento está entregando potencia se manifiesta como un negativo matemáticamente, ¿verdad? Por último, bueno, perdón, la siguiente medición es el voltaje en 6, que como la Tierra está aquí, ¿verdad? En esta posición, solamente requiere un punto, que es el punto B, ¿verdad? Es simplemente la diferencia potencial entre la Tierra y el punto B. Entonces se puede poner simplemente como VB, ¿verdad? El voltaje en B. Esa es el voltaje de la resistencia 6. Bueno, la resistencia con valor 6, ¿verdad? Después, también vamos a medir la corriente en la fuente, en la fuente V3, que es esta, la fuente de 4 volts. Y si ustedes ven, eso está especificado simplemente como I de V3. Nada más que I de V3 va en esta dirección, ¿verdad? En la dirección opuesta de la que nosotros normalmente definimos la dirección de una corriente. Pero bueno, eso no es problema, lo podemos dejar así o le podemos poner un menos atrás nada más para nosotros, para que quede, digamos, con la convención que nosotros típicamente usamos, que es que la corriente va en la dirección contraria. Pero en este caso simplemente estamos viendo que si nos diera, por ejemplo, un negativo, significa que la fuente está entregando potencia, ¿verdad? Pero bueno, en fin, digamos que lo normal sería que le pusiéramos un menos aquí. Ahorita la estamos dejando así. Y luego de eso, lo otro importante es que este tipo de simulación funciona con un parámetro de un transiente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, no he entendido muy bien por qué no se puede hacer con la directiva .op, que es la de un punto de operación, pero el hecho es que no se puede, ¿verdad? Entonces, o por lo menos yo no lo he logrado hacer. Entonces lo hacemos con una directiva .tran, y vamos a simular por 2.1 milisegundos. Y vamos a empezar a grabar los datos a los 2 milisegundos, ¿verdad? Entonces, con eso ya podemos correr, ¿verdad? Si corremos, por ejemplo, y queremos ver esto, nos van a aparecer las 4 valores de la lista. ¿Cuánto vale, digamos, en este caso la corriente esta, o podría ser este voltaje, en esos 4 valores de la lista, ¿verdad? Por ejemplo, este voltaje. Pero gracias a que hicimos todos estos .meas, entonces también lo podemos ver en el Spice Error Log. Y ahí nos dice para cada uno de los pasos, ¿verdad? Que obviamente están en ese orden. El primero es el corto, el segundo es un ohmio, el tercero es 10 ohmios y el cuarto es un abierto. Y entonces para cada uno de estos nos va a decir cuánto es P3, cuánto es V6, cuánto es I4. Vean que I4 siempre está negativa y más bien eso significa que está siempre entregando, ¿verdad? Por esta convención que usa el T-Spice, ¿verdad? Que es, digamos, que la opuesta a la que nosotros usamos. Y en el caso del voltaje, la fuente del voltaje de la resistencia V6 siempre nos da negativo, ¿verdad? O sea que VB está menos 3 voltios por debajo de la Tierra, ¿verdad? Lo cual pues es completamente factible, ¿verdad? Y las potencias pues nos dan negativas, que es, digamos, va de acuerdo a la convención pasiva de potencia, ¿verdad? Que eso sí está correcto. Ahora pues vamos a pasar al siguiente. Tenemos este otro, ¿verdad? Que es el 4.4b. Que lo que nos pide es encontrar VA. Que VA está aquí, ¿verdad? Entre estos dos puntos. Y las directivas a utilizar son .op y .meas, ¿verdad? Esas son las recomendadas. Ok, entonces vamos a abrir el archivo. Y aquí tenemos, bueno, esta fuente, ¿verdad? Que es la fuente dependiente.
es igual, ¿verdad? Para ingresar, para poner esta fuente, lo que hacemos es usar un componente de comportamiento arbitrario, voltaje, comportamiento arbitrario, igual va a tener entonces una fórmula, y esa fórmula nosotros la estamos haciendo igual a el voltaje entre el punto A y el punto B, ¿verdad? Que es justamente el voltaje que nos están preguntando, ¿verdad? Que llamamos VA. Entonces eso es igual a esto, ¿verdad? Entonces, con esto, pues podemos proceder a hacer un estudio de punto de operación, punto OP, y vamos a medir VA, ¿verdad? Que es el que nosotros lo estamos definiendo como el voltaje entre A y B. Y bueno, aquí yo puse a medir el parámetro VC, pero realmente no se ocupa, ¿verdad? Esto realmente no se ocupa, es más, voy a quitarlo para no confundirlos y dejarlo guardado de esta manera. Esto es lo único que nos están pidiendo en este ejercicio específico. Lo simulamos, ¿verdad? Igualmente podemos ver estos datos, ¿verdad? El punto de operación, pero lo que nos interesa es el error log, que es donde van a estar directamente nuestras respuestas, que en este caso dice que el voltaje AB es igual a 0. Entonces, ese es el resultado, ¿verdad? Ese voltaje es exactamente igual a 0. Vean que seguramente con un cambio pequeño aquí, ¿verdad? Si le ponemos 10 y lo corremos, vamos a ver cómo nos va. Y ahora vemos el Spice Error Log, vean que es 2.5. Entonces no es que, digamos, no es que siempre va a ser 0, ¿verdad? Es que para ese caso en particular, con un valor de 5 voltios aquí, el voltaje ese es 0, ¿verdad? Ok, ya tenemos listo ese. Ahora vamos a ver el siguiente, es este 4.4c, que dice: para el circuito de la figura 4.3 encuentre el valor de R que consuma la máxima potencia. O sea, este es un circuito, problema de máxima potencia. Entonces vamos a ver cómo resolver un problema de máxima potencia. Vamos a abrir el archivo 4.4c, y aquí lo que tenemos es que, bueno, lo podemos hacer con un punto de operación normal en DC. Después vamos a hacer un step del parámetro RLoad, que es este de acá, que es el que va a cambiar, ¿verdad? Y va a cambiar de 0.5 a 100 en pasos de 0.1. Y la idea es que en ese tramo esté en nuestro máximo, ¿verdad? Nosotros no lo podemos saber de antemano, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea. Uno hace alguna prueba y va a ver si ahí está el máximo. Y ahí se da cuenta realmente. Ahorita vamos a ver cómo nos vamos a dar cuenta. Y vamos a medir, digamos, la potencia máxima, que es el máximo de VBA, que es el voltaje entre B y A, multiplicado por la corriente en el resistor R2. O sea, vamos a maximizar este valor, ¿verdad? Pero vean que está VBA porque la corriente va en la otra dirección, ¿verdad? Como en la mayoría de los casos, cuando ponemos los resistores en LT-Spice, los resistores están, digamos, con las corrientes de derecha a izquierda, digamos, la mayoría de las veces. Entonces, por eso es que estamos poniendo el valor BA, ¿verdad? Porque si no, entonces tendríamos un valor negativo, y maximizar el valor negativo nos va a dar, ¿verdad? No nos va a dar lo que esperábamos, ¿verdad? Porque va a ser un mínimo, no un máximo. Entonces, en este caso ya nos aseguramos que va a ser un máximo. Y después también vamos a medir R, ¿verdad? Que es el parámetro, ese mismo parámetro, cuando es igual a 2.23214. ¿Por qué esto? Bueno, porque lo estamos haciendo en dos pasos. Se supone que se podría hacer en un solo paso, pero igualmente nunca logré hacer que funcionara con un solo paso. Vamos a ver. Lo que hacemos acá es que, si ustedes ven, digamos, vean que esto, bueno, vamos a meter vamos a meter este mismo para que lo vean en la gráfica.
Vamos a meter este mismo valor para que lo vean en la gráfica. Este de aquí, vamos a plotear eso, exactamente eso. Entonces, si ustedes ven, ahí claramente se ve, digamos, que el máximo anda alrededor de esta zona, ¿verdad? Como por 70 y algo, ¿verdad? Entonces, realmente, si nosotros queremos averiguar ese máximo, bueno, nosotros ya lo averiguamos aquí, ¿verdad? Entonces está en el error log. Si vemos el error log, nos dice que el máximo es este valor, 2.23214. Entonces la única forma en la que puedo encontrar cómo encontrar cuál es la resistencia en ese momento, es tomar este valor, copiarlo y pegarlo aquí para decir que nos averigüe cuánto vale R, ¿verdad? ¿Cuánto vale R? ¿Qué es esto? Justamente, ¿verdad? Cuando la potencia, medir cuánto vale R cuando la potencia es igual a 2.23, ¿verdad? Esto fue lo que digamos logré hacer, ¿verdad? Y con eso, pues ya se puede ver cuál es la resistencia en ese momento, ¿verdad? Entonces vean que ahí si lo corremos y después vemos el error log, nos va a decir en qué momento es que se cumple ese máximo. Entonces, ven, primero sacamos ese máximo, después yo lo agarré y lo copié aquí abajo, y con eso entonces ya me dice que ese máximo se da a una resistencia de 69.8404, ¿verdad? Aquí donde dice R, uno puede poner también los tiempos o lo que sea, digamos si fuera un transitorio, ¿verdad? Si fuera un transitorio, uno podría poner los tiempos y él le va a decir cuánto es el valor del tiempo o algo así. En este caso nos está dando el valor de la resistencia, que es lo que está variando, ¿verdad? Porque vean que este gráfico es un gráfico de potencia versus resistencia, no potencia versus tiempo. Entonces por eso es que podemos averiguar cuánto es lo que vale R en ese punto. Y bueno, ya con eso tenemos este también. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es uno en el que nos piden que en el circuito 4.4 encuentre el valor de la fuente VE de tal forma que Vx sea 15 volts. O sea, ¿cuánto tiene que valer VB para que Vx sea 15 volts? Y encuentre la resistencia equivalente del circuito visto desde VE. O sea, cuánto, si yo quito esta fuente y mido la resistencia, ¿cuánto me daría? ¿Verdad? Entonces, igualmente, vamos a abrir el archivo para ver cómo fue que se solucionó. Y vamos a ver que, bueno, tenemos una directiva de punto de operación. Tenemos esta fuente variando desde 0 a 100 en pasos de 100 milis, o sea, de 0,1, ¿verdad? Desde 0 a 100. Otra vez, con la esperanza de encontrar 15 en alguno de esos puntos, ¿verdad? Que eso, pues si no se encuentra ahí, pues simplemente no lo varía, lo hace más grande, más pequeño, no sé, lo que sea. Entonces, en este caso, vamos a medir el voltaje, ¿verdad? De este, que dice que es encontrar VA, o sea, el valor de VA, cuando VB, que es vean, porque vean que aquí está la tierra, entonces VA es la fuente y VB es la resistencia. Entonces, el valor de VA cuando VB sea igual a 15. Y ya con eso encontramos cuánto vale VA para que VB sea 15, con esta directiva. Y después, para medir cuánto es la resistencia, como la resistencia no cambia, ¿verdad? La resistencia no va a cambiar porque no hay nada, no hay ninguna resistencia que esté cambiando aquí, todo está parejo. Entonces podemos medirla simplemente como el voltaje del punto A entre la corriente de esta fuente, y eso siempre va a ser constante. Entonces con eso ya lo encontramos. Ahora lo corremos, ¿verdad? Y vean que otra vez es una resistencia, vamos a ver gráficos que van de acuerdo al voltaje, ¿verdad? O sea, conforme vaya cambiando el voltaje, cuánto es el valor. Por ejemplo, en este caso estoy ploteando la corriente, pero voy a plotear, digamos, el voltaje del punto B, ¿verdad? Voy a quitar esta corriente.
Entonces el voltaje del punto B, si ustedes ven, aquí se está viendo el voltaje que yo estoy cambiando en las X, ¿verdad? Que sería el voltaje de la fuente. Y aquí se ve el azul, es el voltaje de... si yo le doy clic aquí, me pone el cursor, es el voltaje del punto B, que es el que nos pidieron cuando era 15. Entonces uno puede ir a buscarlo aquí manualmente si quisiera, ir a ver cuándo es 15 y ver cuál voltaje es esto, es en ese momento, ¿verdad? Cuál voltaje de la fuente es en ese momento. Entonces vean que aquí ya estoy llegando a 15, 14.99, no sé cuánto, y me dice que en ese momento la fuente es 74.2. Pero obviamente mi respuesta del error log es todavía más acertada, ¿verdad? Vamos a ver, dice que son 74.2364. Exactamente en ese punto, que fue donde él hizo esta operación y encontró que era 15. Exactamente en ese punto es el punto real, ¿verdad? Y después, vean que según esto, la medición nos da que la resistencia vista desde VE es 100, y para todos los casos. Esto es obvio, ¿verdad? Porque realmente como esto no varía de ninguna manera, ¿verdad? Entonces no cambia. Diferente sería, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, dentro de esto alguna fuente dependiente o un parámetro o una resistencia que esté cambiando con el tiempo. Ahí sería diferente, pero en este caso, como no hay nada cambiando, podemos medirlo simplemente así, ¿verdad? De esta manera sencilla, ¿verdad? Si no, entonces habría una resistencia para cada uno de los valores de V, ¿verdad? Que es, o sea, los valores de la fuente de voltaje. Pero en este caso no es así, porque no hay ningún elemento que cambie, ¿verdad? Todos son constantes. Entonces ya con esto, pues tenemos solucionado el taller completo. Espero que les haya quedado claro, digamos, un poco cómo hacer todos estos problemas, o por lo menos los conceptos, ¿verdad? Recuerden que algunos de ustedes pueden encontrar una mejor manera de hacerlo, y si lo encuentran, por favor me lo comunican, porque pues me gustaría tener eso, si se puede mejorar de alguna manera, que ustedes me lo hagan llegar, ¿verdad? Entonces muchas gracias por la atención y nos vemos.